Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo podcast de la materia de Historia por Épocas, dirigida por el profesor Guillermo Caicedo Mantilla. En esta ocasión me acompaña mi compañera y gran amiga Paola Guevara. Hola Pau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Esteban, hoy hablaremos de los grandes pensadores del Renacimiento. Como se sabe, el Renacimiento fue muy importante, ya que reimpulsó la investigación científica, la secularización de la sociedad y el apogeo de las universidades. Es así que sus representantes fueron importantes, y sé que tú sabes de algunos. Comenzaremos con el hombre del Renacimiento por excelencia, Leonardo da Vinci, quien tuvo una mente fieramente investigativa y se volvió en una dirección y en otra, en busca de problemas por resolver. Para Leonardo, cuando resolvía un problema, parecía perder todo interés por el mismo e iba en busca de otros. Por esta razón, dejó proyectos sin terminar y se tomó mucho tiempo para terminar los que sí llegó a completar. Por ejemplo, necesitó 4 años para acabar la Mona Lisa. Fue un arquitecto y un ingeniero que planeó hacer túneles en las montañas y conectar ríos mediante canales. Anticipó la teoría de Copérnico del movimiento de la Tierra y la clasificación del mar de los animales en vertebrados e invertebrados. Descubrió las leyes de la óptica, la gravitación, el calor y la luz. Estaba obsesionado con el vuelo de los pájaros y pasó mucho tiempo estudiando la posibilidad de construir una máquina voladora. Incluso dibujó planos para crear una especie de helicóptero. También diseñó un tanque, un paracaídas, y desarrolló una filosofía dialéctica y muchas cosas más que en este podcast no acabaríamos de mencionar. El verdadero genio de Leonardo solo ha empezado a comprenderse realmente en nuestros días. Sin embargo, sorprende lo poco que se conoce de su vida y su persona. Pero no solo los grandes inventos prevalecieron en el Renacimiento, sino también la literatura. Pau, ¿qué escritor se te viene a la mente cuando digo, oh Romeo, ¿dónde estás que no te veo? ¿Cómo lo mencionas? William Shakespeare fue un dramaturgo, poeta y actor inglés que transformó la literatura inglesa, elevándola a alturas inauditas y que no han sido alcanzadas posteriormente. Sus obras han sido traducidas a todos los idiomas y algunas de ellas son poemas como Otelo, Soneto 18, Sonet 116, Soneto 130 y películas como las que mencionaste, Romeo y Julieta y 10 cosas que odio de ti. Shakespeare es conocido como el escritor más grande de todos los tiempos y pocos son los datos que se sabe de él. Pero, Esteban, tú conoces un gran pensador que ayudó a apreciar y estudiar las estrellas como hoy las conocemos. Aquel hombre fue otro eminente hombre del Renacimiento, Galileo Galilei, quien fue un astrónomo, filósofo, matemático y físico que estuvo relacionado estrechamente con la revolución científica, ya que mostró interés por casi todas las ciencias y artes, como la música, la literatura, la pintura y muchas más ciencias. Sus logros incluyen la mejora del telescopio, la primera ley del movimiento y un apoyo determinante para el copernicanismo. Galileo ha sido considerado como el padre de la astronomía moderna, el padre de la física moderna y el padre de la ciencia. Galileo defendió la teoría heliocéntrica en base a sus estudios, pero lamentablemente tuvo que detener todos sus estudios pues en su época estaba arriesgando su propia vida. Pero existió otro gran pensador y poeta que sentó las bases del pensamiento moderno a través de su obra La Divina Comedia, que de comedia no tiene nada que ver. Dante Alighieri y su obra maestra, como la dijiste, La Divina Comedia. Esta se volvió la base del pensamiento moderno y culminó con la afirmación del modo medieval de entender el mundo. Es considerada la mayor obra literaria compuesta en italiano y una obra maestra de la literatura universal. Gracias a su prosa, es considerado una de las primeras figuras en demostrar la transición literaria de la Edad Media a la Edad Moderna. Asimismo, fue partícipe activo de la vida política en su país, lo que le ganó una serie de inconvenientes que lo llevaron lastimosamente al exilio. El también llamado Poeta Supremo es autor de varias obras,
como la Vita Nuova, en la que expresó la vitalidad del amor que sentía por su amada Beatriz, y de Vulgari Eloquentia, una serie de ensayos que profundizaron el uso y la transformación del lenguaje. Se cree que este último es uno de los estudios más importantes sobre el tema. Y hablando de obras literarias, me recordó el tan preciado Don Quijote de la Mancha. ¿Será que tú conoces un poco del autor de este fenomenal libro? Hablemos ahora de la máxima figura de la literatura española, Miguel de Cervantes Saavedra, quien fue un sobresaliente escritor. Cuando Miguel se enlistó en el ejército y participó en la batalla contra los otomanos, adquirió un gran conocimiento por la literatura de otros países. Después de un largo tiempo en Italia, regresó a España, influenciado por la literatura y la poesía, obteniendo un concepto neoplatónico. Más allá de ser reconocido en batallas, es universalmente conocido, sobre todo por haber escrito el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que muchos críticos han descrito como la primera novela moderna y una de las mejores obras de la literatura universal. Se le ha dado el sobrenombre del Príncipe de los Ingenios. Entre sus obras más sobresalientes se encuentran El Cerco de Numancia, El Trato de Argel, El Viejo Celoso, entre otras. Cabe destacar que el éxito y el reconocimiento mundial por sus obras se debieron a la invención de la imprenta. Pero no solo a través de la imprenta se hicieron conocidos los grandes pensadores, hubo otros que participaron en revueltas, como por ejemplo la revuelta de Voltaire. ¿Sabes de quién estoy hablando, Paola? Gracias por mencionarlo, Esteban. Lorenzo de Medici es su nombre, y la revuelta de Voltaire es la que la caracterizó. Fue un hábil político y gobernante, humanista y filósofo, amante del arte y artista a su vez. Logró afirmar para su familia y su ciudad un rol central en la convulsa Italia del Renacimiento, en la que las alianzas podían cambiar de la noche a la mañana y las conjuras y traiciones estaban a la orden del día. Demostró asimismo unas buenas dotes como diplomático, consiguiendo un equilibrio con las ciudades rivales, que se mantuvo hasta su muerte. Como sabemos, el Renacimiento tuvo un apogeo en todos los temas. Es así que la política no se quedó atrás, lo cual sé que nombrarás a alguien que hizo un escrito importante para la época, Esteban. Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo fue un filósofo, diplomático, político, escritor italiano del Renacimiento, y es considerado como el padre de la ciencia política moderna. Realizó labores diplomáticas en Roma y Francia. En este último fue apartado de sus cargos y exiliado. Tras regresar a Florencia, empezó a escribir obras impulsadas por su conocimiento y pensamiento. Entre sus aportes más importantes al Renacimiento están los postulados de su obra El Príncipe, donde habla de la formación del Estado, la separación de las instituciones religiosas del gobierno y la necesidad de mantener un Estado estable por medio de las leyes. A través de sus postulados se puede comprender que las ideas de Maquiavelo eran contrarias a su época e influyeron en el pensamiento actual. Todo esto lo sabemos gracias a aquel pensador que retrató las biografías de los grandes pensadores del Renacimiento, y apuesto que tú, Pau, sabes de quién estoy hablando. El gran Giorgio Vasari, reconocido por crear su obra biográfica, pero también fue un arquitecto, pintor y teórico del arte, oriundo de la población de Arezzo, Italia. Su estilo de pintura fue manierista, y los más destacados se encuentran en el Palazzo Vecchio de Florencia y los del Vaticano en Roma. Su obra biográfica tiene como nombre las vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos, creada en 1550. La cual analiza el periodo del Renacimiento de una manera histórica, desde los principios del estilo bizantino de Cimabue, alrededor del año 1240, hasta el periodo de la cumbre con Miguel Ángel y Tiziano en el año de 1485. Vasari se enfocó sobre todo en artistas florentinos, introdujo el estilo enciclopédico de biografías. Fue muy común encontrar en sus textos anécdotas sobre la personalidad de los artistas, aunque esto fue un factor polémico porque en muchas ocasiones los críticos modernos le acusaron de dar información falsa, poco verídica o exagerada. Pero hubo un representante del Renacimiento
que demostraba la mitología en su máximo esplendor. ¿Puedes hablar de él, Esteban? Hablamos ahora de Alessandro Filippetti, o más conocido por su apodo, Botticelli, apodo adquirido gracias a su hermano mayor, que se dedicaba al lavado de oro. A diferencia de muchos artistas, a Botticelli no le gustaba viajar. A lo largo de su vida, tan solo salió de Florencia para trabajar en la Capilla Sixtina por encargo del Papa Sixto IV. Botticelli era amigo de los Médicis, lo cual tuvo mucha influencia. Por su adhesión a la cultura neoplatónica de su época, queda representada de manera evidente en sus 4 grandes obras de tema mitológico, realizadas en la década de 1480, La Primavera, Palas y el Centauro, Venus y Marte y El Nacimiento. Pero al igual que la pintura, la escultura también prevaleció, y seguramente sabes de quién hablo cuando me refiero a la gloriosa escultura de David. La gran escultura de David. Por supuesto, autor Miguel Ángel. Fue un reconocido pintor, escultor, dibujante, arquitecto e ingeniero que se educó en la Universidad de Florencia y practicó su arte en el taller de Domenico Ghirlandaio, quien llegó a ser su tutor. Entre sus aportes más grandes relacionados con el Renacimiento se encuentran las esculturas nombradas por el propio Miguel Ángel, como Hércules, Cupido, Baco Ebrio y Piedad. Sus pinturas más reconocidas son el Medallón de la Sagrada Familia y el mural de la Capilla Sixtina. Este último fue hecho a pedido del Papa Julio II, que quiso pintar la bóveda de la Capilla Sixtina. El trabajo de Miguel Ángel demoró 33 años y tuvo la idea de representar 9 episodios del Génesis bíblico y el juicio final. Pero más que relacionado con la Biblia, lo pintó según las descripciones de Dante Alighieri en su novela La Divina Comedia. Como nos dimos cuenta, la invención de novelas y escritos se expandió muy rápido, y esto gracias a un invento y un inventor que lo nombrarás. Johannes Gutenberg. Gutenberg hizo uno de los descubrimientos que tendrían un impacto más profundo en la historia, el cual fue la imprenta. La desarrolló primero a base de transcritos en madera. Próximamente descubrió que se desgastaba rápido, desarrollando letras del abecedario mental, que se podía crear cualquier texto y que actualmente se la utiliza. La obra maestra de la primera imprenta de Gutenberg en Maguncia fue la Biblia de 42 líneas, así llamada por el número de renglones a 2 columnas que componían las 1286 bellas páginas de la obra, impresa en 2 volúmenes a tamaño folio. Gutenberg no quería que nadie se entere de su imprenta. Sin embargo, por un asalto de Maguncia en 1462, contribuyó a la difusión de la imprenta en Europa, y la primera imprenta en Florencia fue fundada en 1471. Como último, y no menos importante, se encuentra Nostradamus, quien en la época renacentista ya fue reconocido por escribir en sus obras profecías, misma que en la actualidad se han cumplido, aunque no todas ni exactamente como lo predijo, pero que sin lugar a duda llama mucho la atención de las personas, incluso hoy en día. Estos han sido unos pocos de los muchos pensadores que han existido en el Renacimiento, y gracias a ellos, nuestra actualidad es como es, desarrollada en artes, ciencia, arquitectura e invenciones. Es por eso que conocer a estos grandes pensadores es fundamental, y en este espacio informativo se ha tratado de hacerlo de la mejor manera. Muchas gracias a todos aquellos que llegaron hasta el final. Muchas gracias, Paola, por acompañarme en este viaje a la historia. Mi nombre es Esteban y será hasta una próxima ocasión. Hasta pronto. Audio Jungle.